Bien, vamos a continuar entonces ya con la segunda parte de nuestra clase. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Estamos claros? Vamos a continuar entonces ya con la segunda parte de nuestra clase. Estamos hablando de la economía colonial. Vuelvo a repetir, la economía colonial estuvo basada en los intereses de España. ¿Cuál era el interés mayor de España? La acumulación de riquezas a costa de todo. Y acá quien va a pagar la consecuencia de ese afán de lucro va a ser nada más y nada menos que el indígena. Bien, entonces, señores, la minería se basó en la explotación de dos importantes metales preciosos, oro y plata, y fue en base a la explotación de la, vamos a llamar así, de la mano de obra barata integrada por el indígena, ¿sí? El negro no se dedicó a los trabajos de las minas. El negro fue enviado a las haciendas a trabajar. Miren ustedes, el negro tuvo otra condición como esclavo. En las haciendas había negros que se rebelaban con sus patrones o se rebelaban ante la actitud que tomaban sus patrones y se fugaban de las haciendas. Por esa razón, en los tiempos de la colonia, a los negros que se fugaban de sus haciendas o de las haciendas, se les conocía con el nombre de cimarrones. Una de las preguntas, ¿a qué se llama, vamos a llamar así, a quienes se les llamaba cimarrones? Eran todos aquellos, miren ustedes, negros fugitivos que se fugaban de sus haciendas. Entonces, eso para poder aclarar. Bien, seguimos entonces y nos vamos a otro sector de la producción, ¿no? El sector o la industria manufacturera, el trabajo a mano. Y acá va a destacar, ¿no? Destaca la producción de azúcar, de aguardiente, de vino, aparece la industria vinícola. Acuérdense ustedes que los españoles traen la vid, traen el olivo, y aparece la industria vinícola acá en la colonia. Vean ustedes, ¿no? Aparece también la industria textil, la más importante de todas en cuanto a actividades manufactureras. Aparece la creación de los llamados obrajes. ¿Qué eran los obrajes? Una pregunta de examen. Eran los grandes talleres donde se fabricaban telas, ¿no? Telas con las cuales se fabricaban posteriormente los trajes, ¿no? En la colonia. Vean ustedes, ahí estamos observando, ¿no? En los grandes centros de producción, ¿no? Dueños, los españoles, ¿no? Y otros pequeños centros de producción textil. Funcionaban, ¿no? En los hogares también de los indígenas. El comercio y el monopolio. España quiso garantizar, ¿qué cosa? El cuidado de sus intereses económicos. España quiso controlar, ¿no? Todo aquello que salían de los puertos y todo aquello que salía de España con destino a sus colonias. Por esa razón, en el año 1503, España crea la famosa Casa de la Contratación de Sevilla. Miren ustedes, el comercio se caracterizaba porque las colonias enviaban metales preciosos y materias primas y recibían a cambio, miren ustedes, ¿no? La aceptación por parte de los países europeos y principalmente de España. Profesor, entonces para controlar esto, para controlar completamente todo esto, España crea en 1503 la Casa de la Contratación en Sevilla, ¿no? Era la única forma de controlar el comercio que España tenía con sus colonias. Vean ustedes. El sistema de tributación, señores, acá el sistema intervencionista que tuvo España en la vida de la sociedad colonial, ¿no? El sistema de impuestos fue bastante
complejo durante la época colonial. Vamos a resaltar algunos de esos impuestos, ¿no? Vamos a escuchar a Camila. Vamos, Camila, léame usted acerca del tributo. Vamos. Impuesto principal que pagaban los indios de 18 a 50 años por ser vasallos del rey de España. Se pagaba en especie o en dinero y su cobro estaba a cargo de los curacas, quien a su vez entregaban lo cobrado al regidor. Los únicos Corregido. exonerados de este impuesto eran los indígenas nobles, los forasteros y aquellos grupos étnicos que colaboraron con los conquistadores. Perfecto, gracias, hija. 2 puntos, Oscar, para la niña, por favor. Señores, el tributo era un impuesto que pagaban todos los indios de 18 a 50 años por ser sometidos y por ser vasallos del rey de España. Se podía pagar en especie, ¿no? En lo que de repente producía la tierra, o también se podía pagar en dinero. Y ese cobro estaba a cargo de los curacas, el jefe mayor del Ayllu. Y este curaca, una vez recibido, le entregaba nada más y nada menos al corregidor. ¿Quién fue el corregidor? Miren ustedes, un ente, una autoridad nombrada por el rey, el corregidor. Eran definitivamente muy abusivos. Se encargaban de recibir los tributos de manos de los curacas. No solamente esto se caracterizaron por ser abusivos, por explotar al indígena, sino también hasta por estafarlos. Los corregidores mandaban a traer de España diversas especies, diversos objetos para ellos, pero sin embargo ellos los ofrecían a los indios, como por ejemplo máquinas de afeitar, colonias, peines, anteojos, medias de seda, entre otros, los cuales para los indios eran inservibles. Los indios eran lampiños, ¿no? El español era vamos a llamar así, era velludo, ¿no? Pero tenían que los indios comprar porque estas ventas eran forzadas. Y como el indio no tenía en efectivo, las ventas eran forzadas a crédito. Y así el español llamado corregidor, pues estafaba de esta manera a través de ventas forzadas a los indios. ¿Qué hace un indio con medias de seda? Un indio perfumado, no, imposible. Entonces eran objetos inservibles para estos indígenas. Y ahora dice el impuesto del quinto real. Vamos a escucharle a Joseph Alexander. A ver, léeme, hijo. Impuesto del quinto real. Vamos, hijo, te escucho. ¿Qué parte, profesor? Impuesto del quinto real, hijo. Vamos, hijo. Quinto real. Ahí estoy señalando con el cursor. Establecido sobre la producción de los centros mineros, que debían pagar el 20% de los productos al rey. Muy bien. ¿Quiénes pagaban el quinto real? Pagaban todos aquellos peninsulares particulares que habían arrendado las minas ordinarias y por el hecho de explotarlas pagaban el 20% de lo producido a la corona española. Las minas del rey definitivamente eran las del rey y las otras minas donde no había oro y plata fueron arrendadas o alquiladas. Y estas, por su explotación, ¿no? Los determinados particulares peninsulares que explotaban esas minas tenían que pagar el 20% de lo producido. Así es. Luego viene el diezmo. Vamos a escucharle a Carumé. Vamos a ver, Carumé, el diezmo. Te escucho, Carumé. El diezmo, impuesto que afectaba a los hacendados y dueños de estancias, que por ser fieles debían pagar a la iglesia el 10% de su producción agropecuaria. Perfecto. Perfecto. Las estancias eran las haciendas. Los dueños de las haciendas, ¿no? Tenían que pagar y contribuir a la iglesia con el 10% de su producción
por la creencia o por la fe católica que se tenía. ¿Ya? Otro impuesto, el almojarifazgo. Vamos a escucharle a Silvana. Almojarifazgo. Te escucho, Silvana. Impuestos de aduana que se paga sobre los productos de exportaciones e importación que salían o ingresaban al Virreinato del Perú. Perfecto. ¿Qué fue el impuesto de almojarifazgo? Era un impuesto aduanero que se pagaba por recibir del exterior y por enviar al exterior. O sea, estamos hablando de la importación y la exportación, ¿no?, que ingresaban al virreinato. Entonces, este era el famoso impuesto de almojarifazgo, impuesto aduanero que se pagaba sobre los productos de exportación e importación que salían o ingresaban al virreinato del Perú. Vamos a pedirle a Kevin Sánchez, Alcabala. Impuesto a la venta de bienes inmuebles, muebles y esclavos que pagaban al vendedor. Perfecto, muy bien, 2 puntos también para él. ¿Qué fue el impuesto de Alcabala? Era un impuesto que se pagaba por la venta de bienes muebles, por la venta de una casa, ¿no?, por muebles, todo aquello que se puede trasladar de un lugar a otro, y también por esclavos. ¿Quién pagaba esto? El vendedor. Aquel que vendía tenía que contribuir al Estado colonial. Y el impuesto de sisa o mojonazgo, ¿qué cosa era, Elizabeth Delgado? Te escucho, por favor. Eran impuestos municipales cobrados por los cabildos en los mercados. Perfecto, hija. Con esto destaco el comercio. ¿Ustedes saben cómo se define el comercio? ¿Cómo se ha definido ayer, hoy, cómo se va a definir siempre el comercio? El comercio es una actividad económica. Perfecto. El comercio es una actividad económica que consiste en comprar para luego vender. Y producto de esto, de comprar y vender, se obtiene una utilidad o se obtiene una ganancia. ¿Correcto? No se olvide, Carumé, Elizabeth, Silvana, Joseph, el comercio es una actividad económica que consiste en comprar para luego vender y producto de esto obtener una utilidad o una ganancia. ¿Quiénes hacían esto? ¿Dónde pasaba esto? En los mercados, ¿no? En los mercados. Entonces, todos estos comerciantes, ¿no?, pagaban ese impuesto a la sisa, que era el municipio llamado mojonazo. ¿Qué fueron los cabildos? No se olvide. Los cabildos eran las municipalidades de hoy. Eran propiamente las municipalidades. Instituciones económicas. Mira tú, instituciones económicas. La encomienda viene de encomendar. El rey de España, te dije hace un instante, no importó a cuánto español y lo llamó, ven para acá. Te voy a encomendar tierras y en esas tierras hay indígenas. O sea, te voy a encomendar tierras e indios. Les vas a dar buen trato, las vas a cuidar, las vas a proteger, las vas a alimentar y sobre todo vas a adoctrinar a los indios. Pero estos se entendieron mal, te dije. Y como entendieron mal, le dieron todo lo contrario al indígena. Lo maltrataron. Lo maltrataron. Y el rey de España se entera años más tarde y dice, qué vergüenza es esto. Cambia las encomiendas y crea las intendencias. ¿Después de qué acontecimiento? Después de la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II. 1780-1786, el rey de España, Carlos III, cambia las encomiendas por las intendencias. No te olvides. En la práctica, ya no hablamos de encomendero, hablamos de intendente. En la práctica, el intendente fue tan abusivo como el encomendero.
Miren ustedes, ¿qué cosa estamos apreciando ahí, Silvana? ¿Qué ves en esa ilustración? ¿Quién es el español? El de la barba. Claro. Que está con un azote. ¿A quién le está pegando? A un indígena. Es que así paraban. No había español que no ande en la mano con un azote. Y no había momento en el día que el español no esté castigándole al indígena. Bartolomé en las Casas, un gran cronista, dijo, escúchame bien, Elizabeth Delgado, escucha lo que voy a decir. ¿Qué dijo Bartolomé en las Casas? Si mis ojos no hubiesen visto lo que he visto, mis oídos no hubiesen creído. Te vuelvo a repetir. Si mis ojos no hubiesen visto lo que yo he visto, mis oídos no hubiesen creído. Yo he visto, dijo Bartolomé en las Casas, cómo los españoles, Elizabeth, cómo los españoles se regían, tijera, piedra, papel. ¿De cuál de ellos de un solo espadazo le arrebantaba la oreja a un indígena? Y para que éste no gritase, le clavaba una estaca en la garganta. Mira tú. Yo he visto, dice Bartolomé en las Casas, los españoles le arrancaban de sus brazos de las indias a sus bebés y lo aventaban a los peñascos y enviaban a sus perros. Este escenario se convirtió en una carnicería humana. Yo he visto, dice Bartolomé, cómo los españoles tiraban al suelo a los indios y los hacían pisar con sus caballos. Mira tú. Y no había español que no ande con un azote en la mano. Y le daba de alma al indio. Y más aún cuando el español se recordaba que tenía que evangelizarlo al indio, más aún todavía. Vas a aprender el Padre Nuestro, miserable. Y el indio decía, ¿qué Padre Nuestro? Yo tengo mi Taita Inti. No, vas a aprender el Padre Nuestro. Y a las malas, el español le enseñó el Padre Nuestro. El indio tuvo que dejar su idolatría. El indio tuvo que dejar su idolatría por aprender el Padre Nuestro y convertirse en la santa religión católica. Y fue bautizado como cristiano. Le dieron nombres cristianos después. Este fue el español y este fue el corregidor, un abusivo. Por eso el 4 de noviembre de 1780, en Tinta, Cusco, se revela nada más y nada menos José Gabriel. Condorcanqui Noguera, cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamarca. Se revela contra el abusivo sistema colonial. ¿Y sabe lo que hace Elizabeth? Va a justiciar, nada más y nada menos, al corregidor más odiado de la historia, Antonio de Arriaga. Le coloca soga al cuello y le hace justicia popular. Ese día se inicia la rebelión de José Gabriel en contra del abusivo sistema colonial. Después de la rebelión de José Gabriel, el rey se entera de los malos tratos y dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué hago? Quiso darle buenos tratos al indio, pero el indio dijo, ya no quiero saber nada. Quiero la separación. Quiero el divorcio con España. Y ahí aparece José de San Martín y se logra nuestra tan anhelada libertad. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Quedó claro? Luego dice el yanaconaje. El yanaconaje. Vamos a escuchar la voz de Elizabeth Delgado. Yanaconaje. Te escucho, hija. Va. Vamos, Elizabeth. Yanaconas eran los trabajadores de las tierras, de las haciendas y estancias, que a cambio de su fuerza de trabajo estaban excluidos de pagar tributo, el cual era pagado por sus amos. Perfecto. Recibían adoctrinado católico y pequeñas parcelas de tierras
en usufructo para sembrar, con las que apenas podían autoabastecerse junto a su familia. Perfecto, hija. Felicitaciones, Oscar. 2 puntos, por favor, a la niña. Qué bueno. Los yanaconas. Algo que viene del Tahuantinsuyo. Eran esclavos en los tiempos del Tahuantinsuyo. Acá eran trabajadores en las tierras de todas las haciendas y estancias. A cambio de su fuerza de trabajo, estaban excluidos de pagar tributo, porque todo indígena pagaba de 18 a 50 años. Este era pagado por sus amos. El español no solamente vino con su espada, no solamente vino con su arcabuz. El español también vino portando una cruz y una Biblia para evangelizar al indio, para convertirlo al indio. Pero lamentablemente la religión, acá en el Perú no se enseñó. La religión se implantó a las malas. A las malas se convirtieron a los indios. Atahualpa, por ejemplo, se convirtió en cristiano antes de morir, y tú lo sabes. Atahualpa fue bautizado con agua, así como nos bautizaron. Atahualpa tuvo su padrino de bautizo, así como tú lo tienes, yo lo tengo. Y el padrino de bautizo de Atahualpa fue nada más y nada menos que Francisco Pizarro. Por eso es que Atahualpa lo bautizaron con el nombre cristiano de Juan Francisco. ¿Y por qué se bautizó Atahualpa? ¿Te acuerdas? Porque se enteró que iba a morir quemado y dijo, no, yo no puedo morir quemado. Mi cuerpo tiene que ser momificado. Padre, le dijo al padre Vicente Valverde, ¿qué puedo hacer para no morir quemado? ¿Y qué le dijo el padre? Hijo mío, bautízate y acepta a Dios. Y Atahualpa se bautizó. Y luego cuando se bautizó y le dieron el nombre cristiano, preguntó, padre, ¿ya no voy a morir quemado? No, hijo, solo te van a romper el cuello nada más. Vas a morir estrangulado. Y así fue. Murió estrangulado. Y luego fue quemado por orden de Pizarro. Y esto aconteció en la historia. ¿Qué es lo que vemos acá, Silvana? ¿Qué es lo que apreciamos acá? ¿Qué nos da a entender esta imagen? Que en la colonia hubo mestizaje de tipo biológico. No solamente hubo mestizaje cultural, sino también hubo mestizaje biológico. No solamente se mezclaron conocimientos, sino también se mezclaron razas. Y aparecen otros tipos de razas, otras castas. En cuanto a la organización social, vamos a encontrar acá, según el doctor Virgilio Roel Pineda, 3 tipos, miren ustedes en la organización social, 3 tipos de república. La república de españoles, la república de indios y la república de negros. Señores, ustedes saben que el español dijo, no. El indio no puede ser amigo del negro. No. El negro no puede ser amigo del indio. Porque si estos dos se juntan, ya fuimos. Corremos peligro. Por eso el español se encargó de apartar a los indios y de apartar a los negros. Que estos se odien. Pero no lo lograron. El indio se acercó al negro. El negro se acercó al indio. El indio se acercó a la negra. El negro se acercó a la indígena. Y producto de esto, mezclaron su sangre, mezclaron su raza. Y aparecen otra, vamos a llamar así, aparecen otra raza en el Perú. Los nobles. La República de Españoles estuvo integrada por 3 grupos. La nobleza colonial, la clase media y el bajo pueblo. Vamos a pedirle a Silvana, háblame sobre la nobleza colonial, Silvana, por 2 puntos. Va, lúcete. Ha evolucionado desde la conquista, donde los primeros eran los conquistadores, luego los vecinos y pobladores, después aparecieron los
encomenderos, Encomenderos. mineros, comerciantes, obrajeros. También estaban el virrey, los bucratas, los que tenían los títulos de nobleza y una nobleza menor. Este sector tuvo una serie de privilegios como la educación, títulos de nobleza, etc. Perfecto, muy bien, gracias Silvana. Oscar, 2 puntos más para Silvana. La nobleza colonial estaba formada por los invasores españoles, estaba conformada por los encomenderos, por los mineros, comerciantes, obrajeros, los virreyes, y todos estos gozaban de derechos y privilegios, así como también tenían títulos, dice Silvana, títulos de nobleza. A esos títulos se les conoce con el nombre de títulos nobiliarios. En la colonia Elizabeth vamos a escuchar que a algunos se les llamaba marqués, a otros se le llamaba duque, a otros se llamaba barón, a otros marquesa. ¿Correcto? Eran títulos nobiliarios que tenían aquellos que gozaban de derechos y privilegios. ¿Correcto? Luego viene la clase media. Miren ustedes, la República de Españoles tuvo clase media. ¿Quiénes formaban la clase media? Aquellos profesionales que en España eran pobres, pero venidos al Perú tenían un buen estatus económico y social. Eran muy bien tratados. Vamos a pedirle a Carumé Sánchez. Vamos, la clase media, Carumé. Conformado por medianos comerciantes, mineros, burócratas y funcionarios de segunda categoría, profesionales como abogados, médicos, alguaciles, escribanos, algunos pintores, escultores, arquitectos. Su posición se basaba en el origen étnico, porque todo español que veía elevaba su estatus social. A pesar de ser pobres y humildes, estaban encima de mestizos, indios y negros, sintiéndose parte de la sociedad dominante. Los criollos, llamados españoles americanos, compartían los puestos y privilegios en la sociedad, pero en segundo tenían el control de las universidades y la cultura. Pero los europeos siempre desconfiaban de ellos y no les faltó razón, porque luego serían los gestores de la independencia. Así es, gracias. Anótale también a Carumé, por favor, Oscar Emilio. Miren, los españoles llegados al Perú, primero llegó el varón, y luego llegó la esposa del español, y acá en tierras peruanas y en tierras de América engendraron nuevas generaciones. Los hijos de españoles nacidos acá en el Perú y en América van a ser conocidos con el nombre de criollos. Y vamos a hablar de criollos peruanos y criollos americanos, ambos hijos de 12 españoles. Pero también vamos a encontrarnos con mestizos, hijo de un español, una indígena, viceversa no se ha visto, no se ha escrito, no se ha escuchado. Y vamos a hablar también de indígenas y negros. Estos estaban abajo, todos estaban encima. Los mestizos, los indígenas y los negros era la clase social más baja sin derechos y privilegios. Todos los demás gozaban de derechos y privilegios. Ya lo dijo Carumé Sánchez, todos aquellos que pertenecían a una segunda categoría, como profesionales, abogados, médicos, acá tenían un buen respaldo, un buen estatus. ¿Sí? Y ahora hablemos del bajo pueblo. Estaba conformado por los mestizos españoles, empobrecidos, eran comerciantes, artesanos, arrieros, vendedores en las ferias, y estaban exonerados del tributo y la mita. Miren ustedes. La República de Indios estaba conformada por los indígenas nobles, descendientes de la antigua nobleza cusqueña. Esto se le daba el título de cacique, y uno de los caciques fue nada más y nada menos que José Gabriel Condorcanqui Noguera, aquellos que gozaban de derechos y privilegios. José Gabriel, por ejemplo, era un hombre perteneciente a la antigua nobleza cusqueña, muy fino, vestía la cushma, hablaba latín, hablaba francés, hablaba el quechua, hablaba el runasimi y hablaba el castellano a la perfección. Era un personaje muy preparado, era un tipazo José Gabriel. Era un noble,
perteneciente a la antigua nobleza cusqueña, y este perteneció a la República de Indios. Miren ustedes, la República de Indios, impresionante. Los negros llegaron del África en calidad de esclavos. Fueron vendidos en los mercados como simples muebles. Cuando un hacendado tenía mayor cantidad de negros esclavos, era más poderoso. Había negros que se rebelaban y se escapaban de sus haciendas. Ya te dije, se les conocía con el nombre de cimarrones al negro fugitivo. Acá tenemos un cuadro del mestizaje en la colonia. Un español con una india, una mestiza. La mestiza con un español, un castizo. Un castizo con una española, un español. Un español con una negra, un mulato. Y así sucesivamente el cuadro. Aparece la iglesia, te dije, con la conversión de evangelizar. El regio patronato, el papado, le ordena a España, ¿qué cosa? Aceptar la llegada en América y en el Perú de las distintas órdenes religiosas. Primero llegan los dominicos, luego llegan los franciscanos, agustinos, mercedarios, carmelitas, jesuitas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas órdenes religiosas, Elizabeth, vienen con la finalidad de convertir al indígena de idólatra en cristiano. Miren ustedes, aparecen los misioneros, ¿no? No solamente en el Perú, sino en todo el mundo, en todas las tierras invadidas por España. Aparecen también costumbres, y una costumbre se va a hacer un hábito que se va a repetir y que se va a dar de generación en generación. Y en la colonia pues se dieron, por ejemplo, el alumbrado y el sereno. ¿Quién era el sereno en la colonia? Algo parecido a lo que de repente en algunos lugares se practica. El sereno era el encargado nocturno de vigilar las calles, regular el alumbrado. Las luces no se mantenían toda la madrugada prendidas. No. Mira, estos se encontraban en algunos lugares y era de gran importancia la presencia. Era habitual que fuesen armados con una garrota o chuzo. Usaban un silbato para alarmar en caso sea necesario. Interesante. Luego tenemos acá el teatro y también la presencia del Coliseo. La gente acudía en acto público a presenciar obras de teatro, algo que hasta el día de hoy pues se practica en estos tiempos de pandemia, ¿no? Pero antes sí. La tertulia familiar, las visitas, ¿no? La familia de Silvana visitaba a la familia de Carumé, ¿no? Ambas se visitaban hoy día, ya compartían música, bailaban, comían, brindaban, y luego al día siguiente ya la familia de Carumé iba a visitar la casa de Silvana, y así se turnaban, ¿no? Esa era la tertulia familiar, visitar. Pero las visitas, ojo, eran anunciadas. La familia de Silvana no podía llegar a la casa de Carumé sin avisar. Primero enviaba a su criada, una doncella, un día antes y le decía, ¿sabe qué? Mañana estará visitando de la familia de Silvana. Y luego de la aceptación recién, ¿no? La visita llegaba al día siguiente. Costumbres. Las amas de leche, los negros dedicados al trabajo rudo en las haciendas y las negras a la servidumbre. Pero las negras también amamantaban a los niños y a las niñas, hijos de sus patrones. Se les llamaba amas de la cría o amas de leche. Así es. Entonces, estas eran las costumbres que se desarrollaron en los tiempos de la colonia. Miren ustedes esos trajes, impresionante. Las damas usaban esos vestidos que rozaban el piso. Los varones elegantemente, muy distinto a los tiempos de hoy, ¿no? Era impresionante en cuanto a costumbres y en cuanto a formas de vida en la colonia. Bien, mis apreciados estudiantes, hemos llegado a la parte final. Gracias por su atención. Ya nos estamos encontrando la próxima semana en el mismo horario de siempre. Gracias a cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudio. Tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor del curso de Historia del Perú. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias por tu atención. Gracias.